Son las 7:04. Buenos días en este día tan importante para lo que es el cristianismo, ¿no? Que de eso vamos a hablar. Pero bueno, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Buenos días a toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23 y las teleaudiencias tanto del Canal 29, Teleuniverso, de Santiago de los Caballeros, que se incorpora a partir de las 9 de la mañana, y el Canal 24 de Santo Domingo TV, que se incorpora pues también a partir de las 9 de la mañana, y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, vamos a ver inmediatamente cuáles son los temas que tenemos en nuestra agenda para este Viernes Santos, que es 10 de abril. Bueno, precisamente nuestro primer tema es Viernes Santos, conmemoración de un acontecimiento fundamental del dogma cristiano. También tenemos informaciones sobre el coronavirus en RD y la situación mundial de la pandemia. Tenemos la declaración pública que escribió ayer Juan López, el subdirector general de gestión del INAIPI, que conversó con nosotros, pero prometió unas declaraciones públicas. Ayer las produjo y la vamos a leer textualmente. Atento a esas declaraciones públicas de Juan López para que ustedes vean qué fue lo que se hizo allí, que reitero, fue una actuación por parte del gobierno, cobarde e irresponsable. Y entonces, pues vamos a hablar de la posición del PLD con relación a la posposición de las elecciones. Empezamos con este día tan especial, que es el día que se produce la crucifixión de Jesús, tal y como lo narran los evangelios, y tal y como lo establece la tradición cristiana. Entonces, ¿qué tiene de particular lo que ocurre en el día de hoy? ¿Por qué es tan importante para el cristianismo? ¿Por qué fue una de las cosas que varios siglos después de la muerte de Jesús permitió el establecimiento de la religión cristiana, que arrancó en principio como una secta del propio judaísmo, que fue alcanzando sus diferenciaciones hasta que en el concilio de Nicea, en el 325, pues ya se da el establecimiento de la tradición que conocemos hoy. Pero ¿por qué? ¿Por qué es tan importante lo que ocurre en este Viernes Santos? Porque lo que ocurre hoy es realmente la verdadera primicia del cristianismo. Es decir, lo que hace realmente al cristianismo distinto de todo lo que se había observado anteriormente y lo que se observó posteriormente, es justamente el acontecimiento que se produce hoy. No precisamente el de la crucifixión, sino el de la resurrección. El cristianismo, pues, entiende como propias algunas novedades, algunas premisas que no son propias del cristianismo, aunque el cristianismo las proclama como propias.
Por eso establezco la gran diferencia de lo que ocurre en el día de hoy, que sí digamos que marca una diferencia. Por ejemplo, vamos a citar solamente 3 premisas que el cristianismo establece como propia. Una de esas premisas es la del nacimiento virginal de Jesús, es decir, la del hecho de que Jesús, por su connotación especial, como hijo de Dios, nace de una virgen. Y eso el cristianismo lo proclama como una de sus premisas. Pero esa no es una premisa del cristianismo. No es una premisa del cristianismo. En verdad, el nacimiento de Jesús responde a la tradición del nacimiento de todos los dioses paganos, y no paganos, todos, y las personalidades de gran connotación histórica, pues tuvieron un nacimiento especial, y digamos, en el relato de ese nacimiento especial es un espacio común, muy común, el que un Dios haya nacido de una virgen. Eso era muy común. Es decir, lo que estoy estableciendo es que esa no es la premisa del cristianismo, que de la misma manera que el cristianismo proclama el nacimiento virginal de Jesús, otras creencias también proclaman el nacimiento virginal de sus dioses, algunas con una gran vigencia en la actualidad, como es el caso del budismo, por ejemplo. El budismo, pues, parte de un relato similar en quién es la madre de Judas, de Budas. ¿Quién es la madre de Buda? Por ejemplo, la madre de Buda, Maya Devi, ella pues es la madre de Buda y es virgen. Ahora, ¿por qué la madre de Buda era virgen? Porque por la grandeza de Buda solo podía nacer de una mujer pura, de una mujer que no había sido tocada por hombre. Y entonces por eso está el nacimiento virginal de Buda. Pero bueno, está por ejemplo el caso de este héroe griego Perseo. Perseo también, y es un hombre, no es un dios, pero adorado, nace de una virgen. Nace de una virgen, incluso para tratar de impedirlo, porque así estaba establecido en la tradición. El rey de Argos, enclaustra a su hija en un subterráneo, pues de cobre, totalmente cerrado, con apenas alguna ventilación para que ella no tuviera contacto alguno con hombre. Y a través de la luz, de los rayos de luz que iban a través de las pequeñas ventilaciones, ella pues se embarazó y dio a luz. Es decir, si nos ponemos a buscar las tradiciones de dioses y personalidades como Gengis Khan, por ejemplo, Gengis Khan también tuvo un nacimiento especial, nos vamos a encontrar con que ese era un espacio común. Entonces ya vemos que esa no es justamente una premisa del cristianismo, que eso en cualquier fe o tradición con cierto arraigo nos vamos a encontrar la similitud del nacimiento virginal. ¿Qué otra cosa no es una premisa? Bueno, la crucifixión no lo es, porque la crucifixión era un método que se llegó a usar en tiempos del dominio romano, en tiempos del dominio romano en Israel, para propiciar una muerte lenta con cierto sacrificio,
pero además que sirviera de escarmiento. Entonces ya vemos que incluso el día que se produjo la crucifixión de Jesús, él fue crucificado junto a otros hombres. Es decir, la crucifixión no es tampoco una cuestión particular que le tocó única y exclusivamente a Jesús. Le tocaba a cualquier persona de cierta trascendencia que se entendiera que se había colocado fuera de la ley, y tenía que ser una persona de trascendencia porque por eso era que ameritaba el escarmiento público. ¿Cuál es la premisa? La premisa del cristianismo, el dogma que lo hace particular, es la de la resurrección. Eso sí que no había ocurrido. Eso sí es que es una cosa ya que va a dar una connotación especial. Es decir, no fue que nació de una virgen, no fue que fue crucificado. No, lo que le da el carácter especial al dogma cristiano es la cuestión del tema de la resurrección. Y a partir de ahí, entre crédulos e incrédulos, pues empieza a construirse una historia que se va configurando hasta que adquiere los elementos que han llegado hasta nosotros, sobre todo por el rol de dos hombres muy especiales que no estaban entre los primeros apóstoles de Jesús, sino dos personas que se incorporaron después y que fueron fundamentales porque son los que decidieron recoger esto y fueron los que le dieron una lectura distinta. Los seguidores inmediatos de Jesús, aquellos 12 apóstoles, pues primero tenían una visión escatológica, es decir, ellos pensaban que todo iba a ocurrir mientras ellos vivieran. La segunda venida, el fin del mundo, todas esas cosas iban a ocurrir mientras ellos vivieran. No tenían una visión infinita del mundo, no se imaginaban que más de 2000 años después íbamos a estar hablando de esta tradición y esperando esa segunda venida. Eso es lo que se llama una visión escatológica. Pero además de esa visión escatológica, ellos también entendían que el mensaje de Jesús era exclusivo para el pueblo judío, para la comunidad judía. Entonces, el que tiene la visión de ver que esa prédica, que todo lo que dijo aquel hombre tenía un carácter universal, es Pablo. Es Pablo, el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, el que dice, no, este mensaje es universal, este mensaje es para todo el mundo. Y él, junto con Lucas, entonces empiezan una construcción fundamental. Desde luego no fueron los primeros evangelistas, el primer evangelista fue Marcos, pero ellos son una columna fundamental en cuanto a la lectura que estuvieron del mensaje de Jesús, que es lo que le da el carácter católico. El carácter católico no es otra cosa que el carácter universal, a partir del dogma de la crucifixión. Hay muchos planteamientos importantes con relación a este tema, muchos debates interesantísimos. En los años 70, del año 76, se publicó un libro que ha tenido muchas contrarrespuestas. Ese libro lo publicó un escritor catalán que se llama Andrea Faber-Kayser. Andrea Faber-Kayser publicó una obra que es aquella obra que habla de que Jesús, desarrolla la tesis de que Jesús no murió en la crucifixión, sino que después de la sepultura salió y que murió en Cachemira. Aquella tesis de que Jesús murió en Cachemira es una tesis que está en este bestseller de este escritor catalán que leí hace muchos años, que se llama Andrea Faber-Kayser.
hay puntos interesantes en lo que plantea Faber-Kaiser y hay reputaciones, es decir, este libro ha tenido decenas de libros de escritores cristianos que confrontan lo que plantea Faber-Kaiser y en todos uno encuentra elementos sumamente interesantes. La tesis de Faber-Kaiser parte del hecho de que el día que se produce la crucifixión de Jesús es un viernes. Justamente por eso estamos en la conmemoración del Viernes Santo. Pero el día judío, pues concluye a las 6 de la tarde. No concluye realmente a las 12 de la medianoche, como el caso nuestro, que bueno, ahí concluye el día, empieza el otro día después de las 12 de la medianoche, sino concluye a las 6 de la tarde. Se produce la crucifixión de Jesús en el viernes en la tarde, entonces como el día judío terminaba a las 6, Faber-Kaiser sustenta que en 3 horas, en las horas que duró, no se produce la muerte, porque la crucifixión conllevaba un sufrimiento de varios días, que justamente para eso se ejecutaba. Entonces, como llegaba el Sabbat, y en el Sabbat no se podía tener un cuerpo extendido sobre una cruz sin que Jesús muriera, se le baja de la cruz, etcétera. Ya sabemos que en los evangelios se cuenta que él fue rematado porque no había muerto aún, para poder acelerar el proceso y producir su sepultura antes de la llegada del Sabbat. Entonces él construye toda una tesis a partir de la ida a la sepultura, de la salida de allí, de su emigración a Cachemira, y en Cachemira incluso está una famosa tumba, se hacen homenajes, hay gente que cree en eso. Otros cristianos pues han reputado también con argumentos muy interesantes esa tesis, esa idea, porque, bueno, ellos, entre otras cosas, hay un escritor que plantea cómo una persona que, aunque no se hubiese producido la muerte en ese momento, estaba tan debilitada, iba a mover una piedra de la magnitud que estaba colocada en el cierre de la tumba, etcétera, etcétera, y todas esas cosas por el estilo. Lo importante en esto, y yo creo que en la medida en que la humanidad así lo asuma, es que la fe, pues, es un espacio que cada quien construye en términos de sus convicciones, y que no es un espacio realmente de rebates, de debates, de discusiones. Es un asunto de convicciones. Es un asunto de convicciones. Sobre esa convicción se ha levantado una tradición que no solo en el aspecto de la fe, que no solo en el aspecto de la religión, sino que en el aspecto de la humanidad ha sido fundamental. Tan fundamental que las universidades, la tradición universitaria, nace justamente de una de las órdenes del cristianismo, de una de las dos órdenes medicantes del cristianismo, la que encabezó precisamente Domingo de Guzmán, que dio discípulos tan interesantes como a Santo Tomás de Aquino, aquel que precisamente pues se caracterizó por escribir una tesis en la que estaba dedicada a explicar el nacimiento de Jesús desde el punto de vista racional, para tratar de responder a muchas dudas. Entonces, es justamente la resurrección lo que le da una connotación especial a la conmemoración a la que asistimos en el día de hoy. Entonces, señores, miren, vamos con otros temas. Con relación al tema del coronavirus, pues lamentar
que ya son 4 los fallecidos en la penitenciaría de La Victoria. Ayer fallecieron 2 reclusos, antes habían fallecido otros 2, también hubo un amotinamiento en La Victoria, y ayer fallecieron Isaac Lara de la Cruz y Adalberto Rosario Peña. Se produjeron estos fallecimientos, las autoridades tienen una intervención. Ayer el amotinamiento tiene que ver con los presos objetaban la separación, una serie de cosas. Fue una situación muy difícil, pero dicen las autoridades de la Procuraduría General de la República que ojalá pudiéramos tener algún detalle de esto que se controló después. Pero 4 muertos y una situación que puede ser aún mucho más delicada. Ayer otro diputado que incluso estuvo en la aprobación de la extensión del estado de emergencia, el diputado Roberto Berroa, confirmó que dio positivo al COVID-19, que particularmente entre los diputados ya tenemos varios casos. Y entonces también murió en Puerto Plata un mayor de la Policía Nacional, Luis Alberto Peralta Guerrero. Eso fue en Puerto Plata. Entonces, bueno, también la Cámara de Diputados aprobó la prórroga del periodo de emergencia. Lo único que esa prórroga del periodo de emergencia fue aprobada hasta el 30 de abril, no por 25 días como lo solicitaba el gobierno, sino por 17 días, hasta el 30 de abril. Ahora vuelve al Senado, que lo había aprobado por 25, para entonces ahí se convertiría en ley si el Senado acepta esta modificación, que creo que la va a acoger porque fue de consenso en la Cámara de Diputados. Hasta el PLD realmente la acogió y fue una solicitud de los opositores, pero priorizando en que como quiera había una extensión aprobada, que era mejor que no tener nada, pues ahí está esta decisión. Seguro que va a ser por los 17 días y seguro que como eso lo aprobaron todos los bloques, eso previamente se consensuó. Cuando las cosas ocurren así, previamente hubo un acuerdo entre los partidos para que eso fuera así, si no, no ocurre así. Entonces, con relación a cuál es el posicionamiento de la República Dominicana en cuanto a la mortalidad, bueno, creo que Luis Abinader, el licenciado Abinader, cometió el error de dar un dato que no era correcto. Con relación a ese tema, siendo que nosotros encabezamos el índice de mortalidad por caso, que yo cuando, eso no es así. Entonces, ayer el ministro habló de eso, yo hice mis indagatorias particulares y entonces vemos que por países, veo el caso de Bahamas, que tiene una mortalidad de 17.5, el caso de Nicaragua, 16.67, el caso de San Martín, que es una isla holandesa, 15.0, el caso de Belice, 12.5, el caso de Antigua y Barbuda, 10.53. Esto estamos hablando de muerte por casos, que fue a lo que se refirió Luis Abinader. Entonces, estamos hablando de Antigua y Barbuda, que tienen una muerte de 10.53, Bermudas, que tienen un índice de muerte de 7.69, así por el estilo, que para encontrar República Dominicana tenemos que pasar primero por 17 países. 17 países para encontrarnos con la tasa por caso de República Dominicana, que es de 5.12%. Delante de nosotros está El Salvador con 5.37 y Venezuela con 6.39, que somos los 3 últimos lugares en una lista de
de 17. Entonces, eso en cuanto a lo que tiene que ver con esa parte. Entonces, señores, vamos a ver el documento, de Juan López. Juan López conversó con nosotros, todos los medios se hicieron eco de las declaraciones que dio Juan López para El Sol de la Mañana. Juan López era el subdirector general de gestión institucional del INAIPI. Y entonces fue destituido, que por cierto, como parte de todo este bulto, resultó que a un grupo de personas que ninguna eran de designación de decreto, la única que había sido designación de decreto era la directora, ninguno de los otros empleados son de designación de decreto, se le canceló por decreto. Lo único que faltó era que tenían primero que nombrarlo por decreto y ahí mismo cancelarlo por decreto, porque ninguno estaba nombrado por decreto. Entonces, el decreto no es más que una parte del sensacionalismo mediático para dar una respuesta contundente. Una cosa realmente que no es más que eso, manipulación. Entonces, ¿qué dice Juan López en su declaración? Y con esto termino, dejaré ya otros puntos para más adelante, porque la verdad es que es interesante y hay que leer completa estas declaraciones de Juan López. Juan López dice lo siguiente, miren, con sensacionalismo político, la Presidencia de la República publicó el decreto 146-20, mediante el cual se destituyen a varios funcionarios del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI, en cuya lista me incluyó injustamente. A excepción de la directora, ninguno de los destituidos había sido designado por decreto. Todos se habían nombrado mediante la rutina institucional de una acción de la Dirección de Recursos Humanos del INAIPI. Estas cancelaciones por supuestas irregularidades cometidas en el procedimiento de urgencia para la adquisición de 40,000 kits alimenticios que, con presión y prisa, exigían a la directora desde la presidencia, es interpretada por lo general como una acción contra la corrupción y todos los destituidos ya están condenados por corruptos. La base para tan drástica sanción fue la denuncia pública que realizó el representante de una empresa que participaba como oferente en el proceso que, con extremada urgencia, empezó a realizar el INAIPI. Este fétido lodo que mancha nuestra imagen e historia de vida personal, profesional, académica y política jamás se limpiará. Por conocimientos, toda mi familia, compañeros académicos y políticos, amigos y personas que me conocen, saben, y así me lo han testimoniado, que yo no soy corrupto, que no cometí ningún error ni hice uso indebido de recursos del Estado, lo cual me da una gran satisfacción y produce paz espiritual, porque simplemente he sido víctima de la actual coyuntura política electoral. En ese afán político, el gobierno necesita demostrar que combate la corrupción y la denuncia contra INAIPI le sirvió como chivo expiatorio. En ese propósito político fuimos moralmente sacrificados porque la verdad de lo acontecido es la siguiente. 1. A la directora del INAIPI, al ser incluida en la Comisión de Asuntos Sociales para enfrentar los efectos del COVID-19, en la primera reunión de dicha comisión le pidieron actuar de inmediato llevando alimentos a miles de familias que tienen niños y niñas registrados en 127 estancias infantiles y 515 centros CAFI a nivel nacional, empezando por las estancias. 2. Bajo los efectos de esa presión,
la directora no se percató de que el INAIPI no se encontraba incluido en el decreto número 133-20 de fecha 19/3/20, que identifica las instituciones gubernamentales facultadas a realizar procedimientos de emergencia para realizar compras y contrataciones. 3. Le hice esa advertencia mediante un correo electrónico pidiéndole que gestionara dicha inclusión, lo cual pudo obtener el 2/4/20 mediante el decreto 144-20, pero ya como consecuencia de la presión y la prisa, el proceso se había iniciado, con lo cual no estuve de acuerdo, a partir de lo cual me mantuve al margen de dicho proceso. 4. En atención al cronograma de actividades del pliego, las ofertas técnicas y económicas debían presentarse el 2 de abril a las 9 a.m. El Comité de Compras y Contrataciones del INAIPI no se reunió porque no lo convoqué, por lo cual no hubo quórum. Solo un miembro del comité, acompañado de un notario público, recibió las ofertas. Ese fue un error, pues violentaba el debido proceso. 5. El procedimiento de urgencia no se había adjudicado. Se encontraba en la fase de evaluación por parte del equipo de peritos. El Comité de Compras y Contrataciones, que yo presidía desde marzo del 2017, no había conocido ni emitido resolución alguna al momento que se hizo la denuncia pública. 6. El otro error que se cometió fue técnico, ya que en el cronograma de actividades del procedimiento se habilitó muy poco tiempo entre una actividad y otra. 7. Como se ve, yo no participé en la recepción de las ofertas, tampoco conocí ni aprobé los resultados de la evaluación. En honor a la verdad, no tuve ni arte ni parte en dicho proceso. 8. Yo era el presidente del Comité de Compras y Contrataciones del INAIPI desde marzo del 2017. Es la razón por la cual aparezco en la lista de supuestos corruptos. Lo reitero con firmeza y decisión. No cometí ningún delito ni acto de corrupción. A toda mi familia relacionado y al pueblo dominicano les juro ante Dios que he sido víctima de una arbitrariedad con propósitos políticos electorales. He dicho, mi alma está salvada. Licenciado Juan López es su director de gestión institucional del INAIPI. ¿Cómo se ve? Ahí está claramente planteada lo que yo vengo sustentando desde el principio. Un error del gobierno que en un decreto, es decir, que primero hace una reunión institucional con todas las instituciones. Miren, señores, se va a ejecutar este plan, a fulano le toca esto, a Perencejo esto, elaboran el decreto. Dejan fuera a una de las instituciones o a varias de las instituciones que tienen que hacer la ejecución. Pero a esas mismas instituciones le piden que cumplan. Son niños pasando hambre. Son niños pasando hambre. Son cosas que hay que responder de inmediato. Entonces, se le mete la presión de que cumpla. Hay un error que se ha cometido de principio y después, cuando viene un carajo que entendía una cosa y que todo el mundo sabe cómo se caracterizan sus participaciones en estos procesos, quería ser beneficiado, hace todo un escándalo, se premia eso de manera irresponsable y cobarde y se enloda innecesariamente a mucha gente que yo no sé qué se le puede decir a esa gente y qué se le puede decir a su familia en estos momentos. Entonces, aunque había señalado otros temas en la agenda, lo dejo hasta aquí para continuar con otros comentarios. Vamos primero a una pausa y después continuamos con otros comentarios. Cambio y fuera. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC.